Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Espero se encuentren muy bien. Ya saben, soy el profesor Gustavo Santa Cruz Muñoz y vamos a desarrollar el capítulo número 4 de nuestra clase. El día de hoy tenemos un pequeño repaso que hacer de los tres capítulos anteriores, es decir, el primer capítulo es la densidad y la temperatura. El segundo capítulo que vimos fue la materia y el tercer capítulo fue la estructura atómica, la primera parte de estructura atómica. Ya para el siguiente capítulo será pues la segunda parte, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar full ejercicios, chicos, y paralelo a ello vamos a escribir seguramente algunas formulitas que por ahí surjan en el camino. Este es un repaso y lo que se intenta es que aquellos que quizá no pudieron entender muy bien la clase o aquellos que de repente no estuvieron, pues esta vez vuelvan a escuchar la clase con ejercicios diferentes a los que ya habíamos avanzado, ¿de acuerdo? Bien, a ver, vamos a desarrollar rápidamente ejercicios antes que nos gane el tiempo. Vamos a desarrollar algunos ejercicios. Presten bastante atención, chicos. Recuerden que si no se entiende, ustedes pueden retroceder el video y de repente hacer algún énfasis en un ejercicio determinado, de tal manera que lo puedan comprender mejor. Otra cosa que es importante también, y siempre les voy a decir, es que esto de aprender depende también mucho del estudiante. Hay que ponerle bastante ganas a esto de aprender. Aprender muchas veces no es sencillo. Requiere que pongamos mucho de nosotros para poder aprender y luego hacer parte de, de nuestra vida el nuevo conocimiento. A ver, vamos a practicar, vamos a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, el ejercicio número uno nos habla de la densidad. ¿Recuerdan qué cosa era la densidad? Pues la densidad, en primer lugar, es la relación que existe entre la masa y el volumen. La densidad la calculamos dividiendo la masa entre el volumen, ¿no? La densidad la calculábamos así, dividiendo la masa entre el volumen. De ahí el nombre de relación entre la masa y el volumen. Voy a escribir aquí, que quede de esa manera. Recuerden que la masa en el sistema internacional se expresa en kilogramos, pero puede estar expresada en gramos. El volumen en metros cúbicos, pero puede estar en litros o generalmente en mililitros. Cuando el volumen está en mililitros, normalmente la masa está en gramos. Ese es prácticamente un estándar. Volumen mililitros más en gramos. Así expresamos la densidad. La densidad nos dice cuánto de masa tiene un determinado volumen. Una idea de densidad también es, por ejemplo, en la parte de la flotabilidad. Cuando vemos, por ejemplo, que el agua y el aceite entran en contacto, vemos que el aceite está en la parte superior y el agua en la parte inferior, abajo. ¿Y eso por qué se da? Eso se da porque la densidad del aceite es menor que la densidad del agua. ¿Eso qué quiere decir? Pues que un litro de aceite pesa menos que un litro de agua, justamente porque el aceite es menos denso. Pero ¿qué pasa si en lugar de aceite ponemos arena? ¿La arena hacia dónde se va? Pues hacia abajo, no se queda arriba. ¿Y eso por qué? Porque la arena tiene mayor densidad que el agua líquida. ¿De acuerdo? Esa es otra idea más que les dejo de densidad. ¿Cómo vamos a desarrollar este ejercicio? Muy fácil. A ver, dice, ¿cuántos gramos de glicerina? En otras palabras, lo que nos están pidiendo es la masa de la glicerina. Masa, M. ¿Masa de quién? De la glicerina. No sabemos. Lo que sí sabemos es que la densidad de la glicerina, eso es dato, la densidad de la glicerina es de 1,25 gramos por cada mililitro. Esto tiene una interpretación, por cierto. Esto quiere decir que un mililitro de glicerina va a pesar 1,25 gramos.
un mililitro pesa 1,25 gramos. ¿Saben qué? La densidad del agua, por ejemplo, es 1 gramo por cada mililitro, lo cual quiere decir que un mililitro pesa 1 gramo, pero la glicerina, un mililitro pesa 1,25 gramos, pesa un poco más que el agua entonces. Y lo que nos están preguntando es cuál es la masa de glicerina que tiene esta densidad y está contenida en un frasco con 200 mililitros de glicerina. Quiere decir que ese sería el volumen. Cuando yo tenga un volumen de 200 mililitros de glicerina, entonces ¿cuánto de masa tendré? Lo podemos hacer por regla de 3 o por fórmula. No hay ningún problema. Con cualquiera de las dos maneras, ustedes van a poder trabajar este pequeño e inofensivo ejercicio. Vamos a trabajar con la forma razonada, ¿ya? Y les encargaría a ustedes trabajar con la fórmula. Vamos a cambiarlo mejor. A ver, ahí está mejor. Bien, la forma razonada, es decir, interpretando la densidad. Es importante también saber interpretar. Esto nos están diciendo en la densidad que un mililitro de glicerina va a pesar 1,25 gramos. Entonces la pregunta es, si yo tuviera 200 mililitros o 200 ml de glicerina, entonces, ¿cuánto de masa voy a tener? Y de aquí lo único que tengo que hacer es operar, ¿no? X por 1 es X, igual a 200 por 1,25. 200 por 1,25. Por supuesto que la respuesta va a estar en gramos. ¿Por qué? Porque la X corresponde a la columna de los gramos. No tengo a la mano mi calculadora. Pero esto, bueno, aquí saldría 125 sobre 100. Se van los ceros, 125 por 2 sería 250, ¿no? 250 gramos. Y esa sería la respuesta a este pequeño e inofensivo ejercicio. Bastante sencillo el ejercicio. Vamos a pasar a otro ejercicio. Pregunta número 2, también de densidad. Estamos desarrollando el capítulo número 1 o estamos repasando el capítulo número 1 todavía. Hallar la densidad de una mezcla formada por volúmenes iguales de agua y glicerina. Es decir, acá tendríamos que dibujar un pequeño recipiente donde hay agua y hay glicerina. A ver, vamos a buscar por acá algo que parezca recipiente. Digamos este de acá. ¿Ya? Vamos a suponer que este es un pequeño recipiente que contiene agua y contiene glicerina. Ahí está. Ya es un recipiente. Ahí está. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? La mezcla va a contener volúmenes iguales de agua y de glicerina. Por ejemplo, vamos a suponer que esta cantidad es agua. Vamos a poner entonces así, agua. ¿Ya? Y esta cantidad que sea glicerina. Ah, pero entonces debe ser al revés, ¿no? Porque el agua, aunque en realidad están disueltos ambos, ¿no? Pero vamos a respetar el orden de densidades. Y acá le voy a poner glicerina. Los volúmenes son iguales, por cierto. Acá le pongo glicerina. La glicerina es un tipo de alcohol, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, para la industria del jabón, para elaborar también dinamitas, explosivos, ¿no? De ahí la trinitroglicerina, TNT. Bien, entonces tengo este volumen de agua y tengo este volumen de glicerina. Lo que nos están pidiendo es la densidad de la mezcla. Si los volúmenes son iguales, vamos a suponer que de volumen de agua que sea V y de volumen de glicerina, pues también V, porque dice que son los volúmenes iguales. La densidad de la glicerina sí no es la misma. Uno tiene 1 gramo por mililitro. Ojo, la densidad del agua es algo, chicos, que tienen que saber.
La densidad del agua es 1 gramo por cada mililitro. Siempre acuérdense de ese valor, 1 gramo por cada mililitro, mientras que la densidad de la glicerina es 1,25 gramos por cada mililitro, o sea, es más densa que el agua. 1 mililitro pesa un poco más. Bien, ahí tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es determinar la masa de agua. Digamos M1. La masa de agua, digamos M1. Ustedes saben la fórmula, acá está. Si yo despejo la masa, si yo despejo aquí la masa, ¿qué quedaría? Quedaría que es densidad por volumen, ¿no? Quedaría entonces, primero que la masa se puede calcular como la densidad por el volumen, ¿no? Eso es como una fórmula. Si yo despejo la masa, me queda que es D por B. Entonces, la masa 1 de agua sería la densidad 1 por B. Esa sería la masa de agua, 1V. ¿Y cuánto vale la masa 2, que viene a ser la masa de la glicerina? La masa 2 viene a ser D por V, o sea, 1,25 por V. 1,25 por V. Ya tengo la masa 2 de glicerina. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la densidad de la mezcla. Miren, lo que vamos a hacer ahora es determinar el valor de la densidad de la mezcla. Entonces digo, si yo quiero saber la densidad de la mezcla, entonces necesito las masas totales y el volumen total. Con eso podría saber la densidad de la mezcla. Entonces digo acá, densidad, pero de la mezcla. Densidad de la mezcla sería igual a la masa total. Masa total, es decir, la suma de las masas de la glicerina y del agua, masa total, entre el volumen total, V total. O sea, la suma de los volúmenes tanto de la glicerina como del agua. Bueno, ahora solamente tendríamos que reemplazar nada más. La masa total sería 1V más 1,25. Eso es 2,25. El mouse los tengo un poquito impreciso, chicos, disculpen. 2,25 gramos. Ya, esa sería la masa total. 1 más 1,25. Entre el volumen total, que sería V más V, 2V. Faltó la variable V por acá. 2,25V. Listo. Ahora solamente tendríamos que operar y la respuesta nos va a salir. Esto sería 112,5. 112,5 y eso es 1,125, ¿no? Sería la clave A. Las V se van a simplificar, como ustedes pueden ver. Las V se van a ir, suá, y 2,25 entre 2 es 1,125. Y esto sería 1,125. Esa sería la densidad de la mezcla formada por agua y glicerina, que en realidad son una mezcla homogénea, solo que yo lo he dibujado así de esta manera. Bien, espero se esté comprendiendo. Pregunta número 3. Me salté un poquito. La pregunta 4. ¿Cuál es la densidad de un corcho de forma cúbica
cuyo lado es 2 centímetros, con una masa de 2,4 gramos. Esto quiere decir que el corcho tiene una forma cúbica. En otras palabras, es como un cubo mágico. Vamos a suponer que el corcho tiene esta forma. Y dice que cada uno de sus lados es 2 centímetros. Como es un cubo, quiere decir que se trata de un poliedro regular. 2 centímetros de ancho, 2 centímetros de fondo, 2 centímetros de fondo, y también 2 centímetros de alto. Aristas iguales, 2 por 2 por 2. Eso nos da a entender que el volumen del corcho será 2 al cubo, o sea 8. 2 por 2 por 2 te sale 8 centímetros cúbicos. Ya está, 8 centímetros cúbicos sería el volumen del corcho. Ahora, una vez obtenido ese volumen, puedo saber la densidad del corcho. ¿Cuánto sería la densidad del corcho? Masa sobre volumen. Uy. Ya pues, la densidad del corcho será igual a la masa sobre el volumen. Ya pues. La masa es 2,4 gramos y el volumen es de 8 centímetros cúbicos. 2,4 entre 8. Eso es octava 1, octava 0,3, ¿no? Entonces esa sería la respuesta. 0,3 gramos por cada centímetro cúbico, ya que el 8 ingresó con centímetro cúbico. Y esa sería la respuesta. Ese sería el valor de la densidad del corcho. Una pequeña observación, debo decirles. Un centímetro cúbico es como un cubo. Un centímetro cúbico es como un cubo que tiene 1 por 1 por 1 centímetro. O sea, tiene 1 centímetro de ancho, 1 de fondo y 1 de alto. De ahí 1 centímetro cúbico. Y en ese centímetro cúbico de volumen va a ingresar, ¿cuántos gramos de agua? Va a ingresar 1 gramo de agua. Perdón, va a ingresar 1 gramo de agua así, o si desea 1 mililitro. Da lo mismo. En realidad, 1 centímetro cúbico es exactamente igual a 1 mililitro, da lo mismo. Bien, nada más, entonces hemos determinado la densidad y sería la C de casa. El siguiente capítulo que estudiamos nosotros fueron los fenómenos. Pero antes de ver eso también vimos la materia, ¿no? En el estudio de la materia habíamos visto varios conceptos. Primero habíamos definido la materia como todo aquello que nos rodea, que tiene una masa y además ocupa un lugar en el espacio, o sea, tiene volumen. Eh, Luego de ello habíamos estudiado que la materia condensa, es decir, la materia que tiene masa, puede dividirse en dos tipos. Uno que se llaman sustancias puras y la otra que se llaman sustancias no puras. En otras palabras, mezclas. Porque cuando algo no está puro, está mezclado. Por ejemplo, el agua salada no es pura porque está mezclada con sal. El agua potable tampoco es puro. ¿Por qué?
porque está mezclado con cloro, por ejemplo, ¿no? Con cloro y otros metales. Entonces no es puro. Para que el agua potable sea pura, necesita ser únicamente H2O. Entonces sería una sustancia pura y compuesta. Eh, Esa es la idea que debemos tener. Entonces en el ejercicio 5 nos habla de un cambio físico. ¿Qué cosa es un cambio físico? Un cambio físico es lo que le ocurre a algún cuerpo material o a la materia, pero esto no conlleva a la transformación de dicho cuerpo. Ejemplo de un cambio físico es cuando yo cojo una liga y la estiro. El estiramiento de la liga es un cambio físico. ¿Por qué? Porque luego de haberla estirado la liga mantiene sus características, sigue siendo liga en otras palabras. El arrugar un papel o hacerlo pica pica o hacerlo pedacitos con la tijera también es un cambio físico, porque al final sigue siendo papel. Pero si nosotros quemamos un papel, cuando el papel se quemó, pues sencillamente eso ya no es papel. Es cualquier otra cosa, pero menos papel. Sería un cambio químico. En este caso, ¿cuál de todas sería un cambio físico? A ver, la explosión de la pólvora no es un cambio químico, porque está ocurriendo una reacción química. Oxidación del hierro no es químico. Dilatación de un metal, eso es físico. Dilatación de un metal, eso quiere decir que el metal va a ampliar sus dimensiones, ¿no? Se dilata, es decir, se expande un poquito. Una regla de metal de 20 centímetros en presencia del sol durante todo el día, pues se dilata y ya no tendría 20 centímetros, sino de repente 20,3, 20,4. Y esas milésimas muchas veces traen problemas de construcción. La respuesta sería la C de casa. Ya está. ¿Cuántos representan cambios químicos? A ver, hierve el agua, no, eso no es un cambio químico, eso más bien es un cambio físico. Porque una vez que el agua hierve, sigue siendo agua, solo que en forma de vapor. Agriación de la leche, eso es químico. ¿Por qué es químico? Porque agriación quiere decir que la leche se está fermentando, por lo que la leche está transformándose en otra cosa. Fermentación del maíz, químico. Pues es lo mismo con lo de la leche. Finalmente dice prender un fósforo. Prender un fósforo es un fenómeno químico también. Entonces, dice cuántos son cambios químicos, son en total 3. La 2, la 3 y la 4. Sería la C de casa. Bien, a ver, déjenme ver una clase si no grabada. Si no, ya fui. Sí, está siendo grabada felizmente. A ver, vamos con la pregunta número 7. De las siguientes propiedades, ¿cuáles son intensivas? A ver, denme por favor 30 segundos. Bien, ¿qué cosa es una propiedad intensiva? Las propiedades pueden ser de dos tipos. Pueden ser intensivas o pueden ser extensivas. Una propiedad es intensiva cuando su valor no va a depender de la cantidad de masa. Por ejemplo, imagínense que yo en un recipiente tengo un litro de agua. Ese litro de agua está a 20 grados Celsius. Ahora dentro de ese recipiente le agrego un litro más de agua a 20 grados Celsius. Pues ahora tengo 2 litros de agua. ¿Pero a qué temperatura? La respuesta es, pues a 20 grados Celsius también. Y si agrego un litro más de agua a la misma temperatura, 20,
Pues ahora tendré 3 litros de agua, pero ¿a qué temperatura? A 20 grados Celsius. Entonces concluiría que la temperatura es una propiedad intensiva, porque su valor no depende de la cantidad de masa que exista en el recipiente. ¿Se dan cuenta? La temperatura entonces sería una propiedad intensiva, pero el volumen es una propiedad extensiva, porque a medida que iba aumentando la masa de agua, incrementaba también el volumen. Así que eso hay que tenerlo presente. A ver, ¿cuántas son intensivas? La primera que es intensiva es la tenacidad. La tenacidad es una propiedad intensiva, sí es cierto. La tenacidad viene a ser el grado de eh, a ver, de otra manera les explico. Un cuerpo es muy tenaz cuando no se fractura, cuando no se rompe con facilidad. Eso viene a ser la tenacidad. Y de la tenacidad no depende del tamaño del material, ¿sí? No depende de ello. La tenacidad es una propiedad intensiva. Es decir, una madera pequeña es tan tenaz que una madera grande, por ejemplo. No depende de las cantidades la tenacidad. El peso sí depende de las cantidades. A mayor masa, mayor peso, por lo que no es intensivo. La densidad no es una propiedad intensiva, perdón, sí es una propiedad intensiva. La densidad sí es una propiedad intensiva. La dureza también es intensiva. La dureza lo que mide es la resistencia que ofrece un cuerpo al ser rayado. El volumen se mide en litros, por lo que no es intensivo. Su valor varía con la masa. La maleabilidad viene a ser la capacidad que tiene la materia para formar hilos. Perdón, láminas. También es intensivo. Entonces hay en total 4 intensivas. A ver, pregunta 8. Casi estamos por terminar, chicos. En la pregunta número 8 lo que nos están pidiendo es la carga absoluta en su zona extranuclear. A ver, dice, un átomo neutro, la carga absoluta en su zona extranuclear es 4,8 por 10 a la menos 18. Además, el número de partículas neutras excede en 5 al número atómico. Determina el número de nucleones fundamentales y nos dan de dato la carga de un electrón. A ver, nos han dado un valor. Ese es el valor de la carga total que hay en total. Es 4,8, ¿no? Así que voy a poner acá 4,8. 4,8 por 10 a la menos 18 coulomb. Esa C es el símbolo de la carga. 4,8 por 10 a la menos 18 coulomb. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el número de electrones, porque dice zona extranuclear. Se va a utilizar esta formulita. Cuando te den la carga absoluta en coulomb, tú puedes hallar el número de electrones o de protones con esta fórmula. Q es igual al número de electrones por la carga, perdón, sería el número de electrones, acá voy a borrar, ya, por la carga de un electrón. Ya hay que dejarlo así nada más. Ahora reemplazo. Q, ¿cuánto vale? Está acá, 4,8, ¿no? 4,8 por 10 a la menos 19.
perdón, menos 18. Igual, el número de electrones. Como el átomo es neutro, el número de electrones es igual también al Z. Y la carga de un electrón está acá, 1,6 por 10 a la menos 19. 1,6 por 10 a la menos 19. Y nada más, lo que hay que hacer ahora es simplificar. Por ejemplo, 1,6 es acá, 1,6 es 3. El 10 a la menos 19 pasa al otro lado como 10 a la 19 y quedaría 10 a la 1 nada más. Y multiplicado con ese 3 te quedaría 30. O sea que el Z vale 30. Y lo que nos piden es el número de nucleones fundamentales. No he terminado todavía, porque lo que nos están pidiendo es el número de nucleones fundamentales. Entonces vamos a traer nuestra barrita de división que está por acá. Recuerden que los nucleones fundamentales viene a ser el número de masa. Así que yo puedo hacer acá mi átomo E, donde el Z vale 30 y dice que los neutrones le ganan en 5 al número atómico. Entonces esto vale 35. Porque dice que los neutrones le ganan en 5 al número atómico, que es 30. O sea, los neutrones valen 35. De aquí que el número de masa sería 30 más 35. 30 más 35. ¿Y cuánto saldría eso? 65, pues. 65. Y nada más. Nada más. Hemos utilizado la formulita del número de electrones. Bien. Vamos a continuar. A ver, con este ejercicio que habla acerca de los iones. Ahora sí, chicos, denme por favor unos 30 segundos, disculpen. Bien, a ver, dice, pregunta número 9. Dice para este catión, bueno, acá pasamos a los iones, ¿no? ¿Se acuerdan? Los iones podían ser positivos, que se llaman cationes, y los iones pueden ser negativos, que se llaman aniones. Los cationes, los positivos, se forman debido a que el átomo ha perdido electrones, quiere decir que otro átomo se los ha quitado. Mientras que los aniones se forman debido a que ha ganado electrones, es decir, le ha quitado electrones a otro átomo. Positivo, catión, pierde, negativo, anión, gana. A ver, para este catión nos piden que marquemos las proposiciones que son correctas. A ver, vamos a ver. Posee 30 neutrones. Bueno, tendríamos que restar 56 menos 26. Efectivamente va a salir 30. Eso es cierto. Una correcta. El átomo neutro posee 51 electrones. No, eso es falso. ¿Cuántos electrones posee el átomo neutro? Pues la misma cantidad que el número de protones, 26 nada más. El átomo neutro tendría 26 electrones. El núcleo atómico es 48 protones. No. El núcleo atómico posee en total 48 protones.
No, posee 26, ahí está. Tampoco es cierto. Posee 26 protones. El catión posee 79 partículas subatómicas fundamentales. Las partículas subatómicas fundamentales sería igual a ¿qué? Sería igual al Z más los neutrones más el número de electrones. Así nosotros vamos a determinar las partículas subatómicas fundamentales. ¿Cuánto vale Z? 26. ¿Cuánto vale el número de neutrones? El número de neutrones que nosotros hemos calculado es 30. Ya está. Falta conocer el número de electrones para dar con la respuesta. ¿De acuerdo? Ustedes lo van a determinar. El número de electrones. A ver, recuerden que el número de electrones para esta expresión es, acuérdense de la formulita, ¿no? Número de electrones sería igual a Z menos Q. El Z ya lo hemos calculado, o mejor dicho es dato, 26. Y la carga es más 3, sería menos más 3. Disculpen, el mouse está agotándose. Más 3. A ver, vamos a ponerlo bien. Listo. Ahora sí, eso va a salir 23, ¿no? Esa sería la cantidad de electrones, 23. Y ese 23 tendrías que colocarlo acá, para que te salga el número de partículas subatómicas fundamentales. Nos va a salir 49 más 30, 79. A ver, entonces la última, la 4, también es cierto. Bien, entonces sería la 1 y la 4. La E de enano. Vamos a ver el tiempo, chicos. Bien, nos vamos a quedar ahí, chicos. Ya, nos vamos a quedar ahí. Espero la clase haya servido y les ayude a reforzar su aprendizaje. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Cuídense bastante. Un abrazo para todos.